Pasemos al bloque 2, que son los narcos mexicanos. ¿Deben ser considerados como terroristas? El señor Ebrard acaba de pisar suelo norteamericano, estuvo allá en Washington, apapachado, arropado por los cónsules mexicanos en aquel territorio y dijo, no nos van a atropellar. ¿Qué piensas, Víctor? ¿Cuál es la diferencia entre un narco criminal a un terrorista? Conceptualmente, el terrorismo se define como un entramado de acciones violentas para forzar un cambio en una comunidad política, mientras que la Convención de Palermo define delincuencia organizada como la asociación de 3 o más personas con aras en objetivo de alcanzar un objetivo económico. Y aquí está la diferencia: violencia, actos delictivos para alcanzar un objetivo político versus para alcanzar un objetivo económico. La captura que ha realizado a diferentes niveles de el crimen organizado en México de ciertas autoridades municipales, estatales, ahora con la sentencia contra García Luna, podríamos decir también federales, no responde tanto a esta lógica de capturar el Estado mexicano porque haya alguna especie de proyecto ideológico o religioso detrás, sino que es simplemente una forma de lograr que las autoridades no se interpongan en el camino para continuar con esta economía ilegal. Por supuesto, esta definición conceptual doctrinal le es de poco interés al gobierno norteamericano. El declarar a una organización como terrorista es un acto importante porque activa toda la legislación que hay en los Estados Unidos que otorga al presidente medidas extraterritoriales para la persecución de este delito. Me refiero en concreto al Acta Patriota, a la Ley de Crímenes de Guerra y a la Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales, que consideran que aunque hay ciertos delitos que no se cometen en territorio estadounidense, por sus efectos acaban teniendo consecuencias para los intereses nacionales de los Estados Unidos y que por tanto autorizan acciones militares en contra de estos actores. El Acta Patriota es la que justificó la intervención en Irak en su momento y sabemos cómo acabó ese desastre. Si nosotros miramos a casos como Vietnam, como Libia, como Yemen, como Afganistán, los norteamericanos son particularmente torpes al momento de conducir actividades de contrainsurgencia y de antiterrorismo, que es otro de los embrollos conceptuales. Tampoco hay una distinción muy clara entre qué es una insurgencia, qué es un conflicto armado no internacional, qué es una guerrilla y qué es terrorismo. Pero bueno, al menos en términos tácticos tienen una misma forma de lidiar con ellos, que es el uso quirúrgico de la fuerza y de mucha inteligencia local y vínculos con las comunidades donde se incrustan estos personajes. Los norteamericanos tienen un historial de desastre en este tipo de operaciones y lo que preocupa de las declaraciones de distintos políticos, sobre todo del Partido Republicano, de querer designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, es que podría habilitar al presidente Joe Biden o al próximo ocupante de la Casa Blanca para tomar una iniciativa de esta naturaleza, una campaña militar, ya sea con drones, con misiles de crucero, de ataques quirúrgicos como lo que ocurrió en Libia, o abiertamente una especie de invasión, operación de mantenimiento de la paz como ocurrió en Irak o en Afganistán. Entonces, no es un tema menor ni nada más una cuestión académica el cómo designamos estas organizaciones, sino que tiene implicaciones legales y operativas profundamente trascendentes para los mexicanos. Oye, ¿podríamos sí considerar que fue un desastre, quizá, así calificarlo, la intervención o la operación contra Saddam Hussein, Muammar el-Gaddafi, o pensaría en Osama Bin Laden, pero también calificarías como desastre la operación en Panamá con el cara de piña Manuel Antonio Noriega, Víctor? Si nosotros hacemos historia, recordaremos que el gobierno norteamericano patrocinó, organizó o colaboró directa o indirectamente con docenas de golpes de Estado contra líderes democráticamente electos en América Latina. Todas las grandes dictaduras o la mayoría de las grandes dictaduras militares del siglo XX en Latinoamérica tuvieron algún tipo de intervención estadounidense. Me refiero a Chile, a Brasil, a Uruguay, a Argentina. Y en ese sentido también tenemos nuestra historia de intervenciones desastrosas y que a la fecha dejan cicatrices en Latinoamérica orquestadas por el gobierno norteamericano. Entonces hay que entender que no es una solución milagrosa,
que el tener un ejército de ese tamaño, que puede sonar muy impactante, más de 1 millón de soldados en el activo, con amplia experiencia en el combate, no se traduce necesariamente en resultados en el terreno, porque no es lo mismo derrotar a un ejército convencional en una campaña donde el enemigo se rinde y firma un armisticio, a lidiar con cárteles, a lidiar con pandillas, a lidiar con guerrillas que son bastante más fluidas en sus liderazgos, en su organización, son más resilientes a los ataques que puede ejercer una fuerza convencional contra ellos y por tanto, y por eso se clasifica como conflictos asimétricos, porque la fuerza bruta es condición necesaria pero no suficiente para lidiar con este tipo de organizaciones. Miguel, Víctor, me voy a atrever a ser temerario, pero podríamos pensar o mal pensar que lo ocurrido en Matamoros fue un evento provocado, intencional por el gobierno de los Estados Unidos para desafiar al mexicano. Me parece difícil. En realidad, en la historia de la relación bilateral ha habido muchos casos de ciudadanos extranjeros que son víctimas de algún tipo de delito en México y que siempre esto es motivo de escándalo internacional, no solo con los Estados Unidos, sino también con otros países del mundo. Y también con cierta certeza puede contar el gobierno norteamericano que, dado el flujo de turismo que hay entre los dos países, inevitablemente cada cierto tiempo se van a presentar este tipo de incidentes y por supuesto que esto juega a favor de la narrativa de una intervención militar en México. Yo quisiera dedicar un momento a hablar de quiénes son nuestros inesperados defensores en territorio estadounidense. Curiosamente, los que han salido al quite a defender a México de esta locura, de esta idea de convertir a México en el nuevo Irak y en el nuevo Afganistán, han sido curiosamente, otra vez, como ocurrió durante la administración del presidente Donald Trump, los funcionarios del Departamento de Defensa. Es decir, es la propia jerarquía militar la que no está de acuerdo con esta intervención porque ellos conocen de primera mano las dificultades de conducir una campaña, llamémosle, de antiterrorismo o de contrainsurgencia. Muy en particular es la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa, que es la que gestiona toda la colaboración con los países latinoamericanos, la que ha salido a denunciar esto como una medida completamente impráctica, porque además sería echar por la borda todas las décadas de trabajo con las cuales Estados Unidos ha reconstruido su relación de cooperación de seguridad con el continente después de los fiascos de las dictaduras militares en los que en buena medida el gobierno estadounidense tuvo participación. Nuestro segundo campeón, la propia vocera de la Casa Blanca, es decir, el gobierno de Joe Biden ha dicho, al menos hasta el momento, que esto es una locura, pero el próximo año tenemos temporada de elecciones. Queda muy claro que se perfila del bando republicano que esta política va a seguir en el discurso y que de ganar una elección presidencial puede que se traslade ya no al discurso, sino a la política pública, pero también hay que entender que el Partido Demócrata enfrenta dos presiones, que son el tema de la migración y el tema de la crisis del fentanilo. Y no podemos descartar que incluso una administración demócrata que hoy niega siquiera las sugerencias retóricas de esta posible intervención militar, más cerca de las elecciones se sienta presionada para hacer algún tipo de concesión y eso sí que pondría al Estado mexicano en una situación muy delicada porque hay una asimetría diplomática, económica y militar entre los dos países que es absolutamente infranqueable en el corto plazo. Oye, pero el fentanilo entra por una porosa aduana mexicana procedente de Asia y llega hacia los Estados Unidos. Supongo, interpreto, debe haber algún tipo de complicidad entre los gobiernos, entre funcionarios, entre cuerpos de seguridad para que pues, estos químicos puedan recorrer océanos y territorios, tierra, por donde sea aire, y lleguen a su destino. Es completamente irreal pensar que se puede patrullar una frontera de más de 3,000 kilómetros. El muro de Trump en sí mismo es una falacia. Ni siquiera aunque pusiéramos a todos los soldados del ejército norteamericano y mexicanos combinados para que patrullaran noche y día, podríamos evitar las formas tan creativas con que los cárteles hacen llegar estas sustancias al otro lado. El uso de drones, el uso de túneles, el uso del tráfico hormiga, que es una de las bondades, entre comillas, del fentanilo, que uno puede llevar grandes dosis en algo tan sencillo como puede ser una botella de agua, precisamente porque es un opioide que está
hiperconcentrado y por eso produce tantos casos de sobredosis en los Estados Unidos. Y aquí el elefante en la habitación es el fracaso de la prohibición de política de drogas. Donde hay demanda, donde hay mercado, habrá personas que estén dispuestas a asumir el riesgo de suministrar ese mercado, y muy en particular el auge del fentanilo y de los opioides sintéticos responde a las incautaciones de las drogas tradicionales, la marihuana, la cocaína, que hacen mucho bulto, que pueden ser detectadas con perros, con ciertos agentes químicos, y en buena medida es la prohibición la que ha motivado esta innovación química para poder transportar más dosis sin levantar alarmas en contenedores muchísimo más pequeños. Y el caso de Tamaulipas, Carlos, es la capital del fracaso, de la militarización de la seguridad pública y de la prohibición de la política de drogas, porque Tamaulipas ha necesitado una y otra vez despliegues y redespliegues de personal militar, y seguimos viendo que es un foco de violencia, que el mundo criminal se esconde cuando llega el ejército y reemerge tan pronto como ese personal se despliega a otra parte de la federación, porque los militares son un parche, son un paliativo temporal en grandes crisis de inseguridad pública, pero no resuelve el problema de fondo, que es el hecho de que subsiste el mercado de drogas. Mientras las drogas sean ilegales, van a ser mucho más caras que un producto que se compra en un mercado cotidiano, y dos, va a seguir siendo un mercado dominado por la violencia. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Venga. Una competencia entre dos refrescos puede llevarse a los tribunales. Si una compañía rafaguea la instalación de otra, eso se puede llevar a los tribunales, se puede, por ejemplo, reclamar una competencia desleal, pero en cambio en los mercados ilegales no hay esa intervención o regulación del Estado. Yo recuerdo con cierta ironía en las elecciones pasadas a alguien que se quejaba en redes sociales de que le prometieron cierto dinero por su voto para X partido y que no le pagaron, ¿no? Entonces, claro, cuando marca la FEPADE para decir, oigan, estoy siendo víctima de un delito, lo que le contesta la otra persona en la línea es: si te das cuenta de que estás admitiendo tú mismo la comisión de un delito y que no vas a poder acudir a una instancia legal sin comprometer tu propia libertad. Y lo mismo ocurre en los mercados ilegales, precisamente como no hay contratos, no hay intervención estatal, no hay uso o intervención de la fuerza pública, la única fuerza que domina es la ley del más fuerte, la ley de la selva, y por eso es un mercado dominado por la violencia. Eso es característico en muchos otros mercados ilegales. Víctor, ¿qué piensas tú de la acción o reacción del gobierno mexicano? Tú mencionaste con toda intención al general Salvador Cienfuegos. Bueno, ¿cómo podemos hablar en México de Estado de Derecho si la ley y la justicia se la aplican o la califican a los nuestros allá? No solamente al general Cienfuegos, sino a Joaquín Guzmán lo era, y por si fuera poco, a García Luna, Genaro García Luna. Estos dos últimos, el general Cienfuegos y García Luna, son los dos más altos funcionarios mexicanos en la historia que han sido juzgados en otro país, pero además quienes tienen la mejor información y de excelencia sobre la seguridad nacional, Víctor. Y añadiendo, Carlos, dulce ironía que sea precisamente el exfiscal estadounidense William Barr el que era titular del Departamento de Justicia y que accedió a que se retiraran los cargos contra Cienfuegos Cepeda, quien hoy esté dando golpes de pecho y esté proponiendo una intervención militar en México, es completamente esquizofrénico. Pero evaluando la respuesta mexicana, ha sido muy fuerte en lo retórico, pero muy poco en lo operativo. Hay que decirlo con todas sus letras: si el gobierno norteamericano el próximo año tomara la decisión de iniciar una campaña contra los cárteles con vehículos militares no tripulados, con misiles de crucero como los Tomahawk, la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército Mexicano no tienen la más mínima capacidad para reaccionar. El Escuadrón 401 de la Fuerza Aérea Mexicana, que es el único con aviones de combate, son aviones F-5, 4 o 5, que son los que quedan operativos en condición de museo, que han canibalizado a otras aeronaves del mismo Escuadrón 401, y que en el momento en que vean en los radares que los americanos están entrando a espacio aéreo nacional, no van a poder hacer absolutamente nada. Y eso también nos tiene que llevar a una redefinición de para qué diablos queremos un ejército mexicano que se ha duplicado su presupuesto desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que supuestamente nace con esta vocación de protección de la soberanía, pero que no puede enfrentar al único país que nos ha invadido en 3 ocasiones entre el siglo XIX y el siglo XX. Y también hay que decir que es un verdadero chiste el nombrar a Rosa Isela Rodríguez como la zarina,
contra el fentanilo. Rosa Isela Rodríguez y lo mismo con su antecesor Alfonso Durazo nunca han tenido ni tendrán decisión operativa sobre el despliegue de la Guardia Nacional. Las decisiones de la Guardia Nacional se toman en Lomas de Sotelo, que es el cuartel general del Ejército y Fuerza Aérea, porque estos dos personajes solamente han sido el rostro civil de lo que en la práctica es una sucursal de la Sedena. La Guardia Nacional es la caja chica de las Fuerzas Armadas para poder jalar el presupuesto asignado originalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en ese sentido pues hay una respuesta retórica del canciller Marcelo Ebrard, del presidente López Obrador, pero en la práctica nosotros no podremos hacer absolutamente nada si este escenario se materializa. Caramba, por un momento pensé que me estabas regalando la estampa de lo que está ocurriendo en Ucrania con el armamento que describiste. Es de miedo.